Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, como siempre, agradecida por tu presencia, por estos instantes de vida que compartimos, estos momentitos de vida. Hoy el formato va a ser un nivel audio. Igual estoy con las cartas, igual estamos aquí presentes. Ya luego pasaremos a los audios y de hacer posible más seguido. Pero de momento tenemos unas energías, así lo sentí, bastante potentes. No pude evitar conectarme porque es importante que manejemos con calma todas estas energías que están llegando en este instante, mi gente bella, mi gente hermosa. Ya sabes cómo soy. Me gusta mucho hablar claro, hablar de frente, decir las cosas como son. Estos son escenarios. En estos momentos tenemos un escenario de la caída de un narcoestado autoritario, un narcoestado que ha causado mucho daño. Estamos viviéndolo en tiempo presente, estamos viendo cómo se derriba esa torre. Así que vamos a empezar la lectura. Empezamos nada más y nada menos que con el arcano mayor de la torre. La torre nos está hablando, mi gente, en este momento del visible desgaste interno. No es un secreto para nadie. Dentro de las élites civiles y militares hay mucha ruptura. Hay una cantidad enorme, ya es incontable, prácticamente imparable, las filtraciones de denuncias internas. Ya el régimen no se da abasto para detener, para interrogar a tantas personas, no solo civiles, sino también del ámbito militar. No se dan abasto, ya no tienen capacidad prácticamente, porque no estamos hablando de un país entero a nivel civil, sino de también toda la fuerza militar que ellos juraban y perjuraban que estaba de su lado. Hay muchísima disminución del dinero ilícito, ya sabemos por qué. Lo que está erosionando o ha erosionado gravemente esas lealtades compradas. Así que, mi gente, con el arcano mayor de la torre vemos la crisis de legitimidad internacional. Reconocemos, vemos y nos comprometemos a seguir paso a paso la caída de este régimen. Vemos que a nivel masivo, dentro de las estructuras, los allegados del régimen de este gobierno, ya no hay parangón, no hay pared donde frenarse, donde detenerse, donde apoyarse. Esto ya no hay instancias internacionales que les apoyen, no hay nada. Vamos a seguir viendo. Tenemos aquí la emperatriz, arcano mayor número 3. Sí, señor. Sanciones que pasan de ser simbólicas a afectar a los nodos críticos: combustibles, oro, banca, minería. No solo es el narco, como por así decirlo, sustancias ilícitas a nivel de estupefacientes, sino también a nivel de minerales. Fuerte afectación. Aquí hay muchísimo cierre de rutas, no solo en lo que te estoy diciendo, no solo a nivel de estupefacientes, que es mucho lo que se les ha cerrado, lo que se les ha mermado, sino que también a nivel de minería ilegal, banca, lavado de dinero, combustible, cierres de ruta. Mi gente, ya hay personas instaladas. Nos está hablando el arcano mayor, la reina de espadas. Nos está hablando de esta figura de la corte junto con la emperatriz. Nos habla de cortes totales, cortes de suministro, cortes de líneas, cortes de todo. Aquí el ataque ha sido general. Es una llegada, caída y mesa limpia. Punto. Movilización. Mira. Me hablan con el caballero de bastos. Movilización, mi gente. Movilización ciudadana. Movilización ciudadana sostenida. Protestas, paros, concentraciones que no logran ser controladas por la represión. Esto viene, mi gente. Protestas, paros o concentraciones que no logran ser controladas por la represión. Ya no hay
manera, ya no hay forma, ya no hay personal que se preste para esto, no hay gente que se pueda prestar para esto, porque los que forman las filas de los que antes eran aliados ahora han pasado a ser parte de los que van a esgrimir sus armas contra esta dictadura. Pues mi gente, aparecen liderazgos nuevos a nivel comunitario, redes de apoyo que resisten sin violencia. Esto es muy importante, redes de apoyo que resisten sin violencia. Y el uso creativo, ya nos lo demostraron estos héroes nacionales que pasarán a la historia como héroes nacionales el 28 de julio del 2024, cómo se organizaron, cómo crearon redes, medios alternativos para... Se está repitiendo lo mismo, pero a un nivel más macro, más grande, mejor ensamblado. Si nos sorprendieron a nivel internacional, a nivel mundial, con lo que pasó a nivel de las elecciones el 28 de julio, pues ahora va a ser mucho, mucho más sorprendente. Mi gente bella, mi gente hermosa, estamos a momentos de un final bastante fuerte y bonito. Tenemos aquí el Arcano Mayor del Diablo, nos habla de fractura de aparato represivo. El diablo, la emperatriz y el diablo debajo nos habla de fractura de aparato represivo. Oficiales que se niegan a cumplir órdenes de represión o empiezan a negociar sus inmunidades. Testaferros negociando. No me importa lo que pase contigo, yo voy a tratar de salvar lo más que puedo mi pellejo y el de mi familia, así que adiós Luca y te quedaste. Wow, fuerte. Y con el diablo también nos están diciendo que aparecen zonas neutras, donde la oposición social tiene control de facto. Fíjate algo, se instauran en Venezuela bases ya están instauradas, pero se repotencian, porque, te voy a decir una cosa porque me está llegando así ya. A ver, el despliegue de Estados Unidos atraviesa el mar, toca tierra, llega a tierra firme en poco tiempo. Muchos arcanos mayores, en poco tiempo llega a tierra firme. Sí, señora, aquí se va a llegar a tierra firme. Ya hay bases instauradas dentro de Venezuela, bases, zonas neutras en las que el régimen nada puede hacer y que van a ser puntos de apoyo, porque si esta gente quiere dar guerra, guerra va a tener. Si esta gente quiere dar batalla, batalla va a tener. Y ya dentro del país, en sitios claves, en puntos claves, hay centros, hay instauradas zonas neutras. Sí, señor, zonas neutras me están hablando. Importante. Vamos a seguir viendo. Misiones internacionales entrando a Venezuela. También se ve, aquí me ha saltado esta carta. Se supervisa, paje de bastos, se supervisa el avance de todo este proceso. Hay visión internacional, los ojos del mundo están sobre esto, así que no hay margen de error, no puede haberlo, no se lo pueden permitir. Sí, incursión en tierra, definitivamente con el paje de bastos, incursión en tierra, toca tierra, esta gente toca tierra. Toca tierra y hay zonas donde van a llegar y donde se van a desplegar. Pues mi gente, aquí van a haber conflictos, van a haber situaciones muy difíciles. Esto no es un secreto para nadie. Yo no voy a poner pañitos de agua caliente en la frente de nadie. Vamos a hablar claros y raspados. Esto es la decisión del régimen. Ellos la quieren de esta manera, han tenido oportunidad de hacerla más fácil, pero si no, toca difícil, toca complicado. Y por lo que estoy viendo, sí, van a haber toques de queda, pero van a ser breves, Van a haber momentos de intensidad, momentos de alarma, momentos de
de decir vamos a resguardarnos, vamos a protegernos en nuestras casas, vamos a cerrar la puerta, vamos a proteger nuestra familia, porque vienen momentos muy complicados. Allá aquellos que quieran prestarse como carne de cañón o como escudo humano. Mi gente, yo no se lo recomiendo absolutamente a nadie, porque ellos tienen y van y quieren ir es directamente a por los que les interesa. Nada ni nadie puede atravesarse en ese camino. No deben hacerlo. ¿Para qué? Y cada vez muchas más personas lo dicen. ¿Para qué? Nos quedamos tranquilos, nos resguardamos y que vayan a buscar a los que vinieron a buscar. Punto y pelota. No hay más nada, mi gente. Una vez que esto ocurra, mi gente, ya te voy a decir algo. Hay una transición pactada. Hay escenarios tipo mesa de negociación, hay garantías internacionales, garantes internacionales. Hay entrada, va a haber entrada masiva. Una vez esto ocurra, entrada masiva, pero masiva de apoyo de redes y organizaciones a nivel humanitario, de emergencia, porque Venezuela ha estado sometida a una deshumanización muy grande. Viene apoyo, primeramente entrada y apoyo para literal, como rescatar rehenes, así, como rescatar rehenes, literal. Gobierno de emergencia, coalición y se estabiliza para estabilizar momentos, sobre todo a nivel de salud, a nivel de alimentación y servicios básicos. Vamos a seguir viendo acá. Mira, paje de copas, sí señor, juicios selectivos contra responsables de crímenes graves y procesos de reconciliación nacional. Mi gente, aquí van a empezar a surgir, a emerger reales líderes o líderes reales que han estado bajo la sombra, han estado en la clandestinidad para no ser apresados o detenidos. Mi gente, María Corina tiene un enjambre de personas que están dispuestas a echar para adelante a Venezuela y que ya cada uno de ellos tiene su lugar y sabe lo que va a hacer, tiene su agenda. Se ve retornos de exiliados, mucho simbolismo en esta lectura, mi gente. Mi amor, en este espacio sagrado siempre nos reunimos para mirar más allá de las noticias, más allá del miedo, más allá de todo aquello que nos están contando. Y en este momento los arcanos mayores del tarot nos están mostrando un mapa, y arcanos menores también nos están mostrando un mapa precioso del alma colectiva en Venezuela. Esto es un momento de transformación histórica. No hablamos de fechas ni de predicciones literales, sino de energías y arquetipos que se mueven y se entrelazan como hilos luminosos que anuncian el cambio, mi gente. Tenemos acá, mi gente, derrumbe del viejo orden. Estamos frente no solo el caballero de pentáculos, sino que también tenemos aquí la torre. Rayos que golpean la estructura del poder construido sobre la mentira, el abuso y el dolor. Estos arcanos, esta figura de la corte nos dice que ningún sistema basado en la corrupción puede sostenerse indefinidamente. La caída puede parecer caótica, nos va a parecer caótica, pero también es una purificación. Es el momento en el que los muros se abren, se derrumban, y eso hace ruido. Levanta polvo, pero es necesario derribar esos muros. La verdad queda completamente al descubierto, mi gente bella, mi gente hermosa. Tras ese derrumbe tenemos la reina de copas que se instaura. El amor se instaura en Venezuela para sanar, para salvar. Nuestra reina de copas hermosa, que siempre me ha hablado de María Corina Machado. Aquí hay que, detrás de este derrumbe, llega la voz de la conciencia, el juicio, trompetas que despiertan a los dormidos, aquellas personas que aún estaban dormidas, anestesiadas, sedadas.
dopadas por todo nubiladas por toda esta porquería, van a despertar, mi gente, porque muchísimos de ellos son inocentes, no tienen ni la culpa de lo que están haciendo y lo que están pensando. Tienen muchos años de sometimiento. Estas trompetas los van a despertar. Estos arcanos nos dicen, nos simbolizan que la lluvia de denuncias, de revelaciones, va a ser enorme, juicios internacionales, fracturas internas. Esta es la etapa en la que se activa la memoria. Se nombran los delitos por su nombre y muchos dentro del sistema empiezan a elegir un nuevo rumbo. El pueblo deja de sentir miedo y comienza a sentirse protagonista, a sentirse empoderado. Mi amor, recuerda que después de la noche más oscura, la estrella nos invita a mirar al cielo. Es el momento en que surgen liderazgos honestos. Y mira cuántos liderazgos honestos hay en clandestinidad, esperando su momento para brillar. Sí, Señor. Redes de comunicación, redes comunitarias, una movilización pacífica que no puede ser apagada. Es un tiempo de oración, de meditación y reconstrucción interior. Porque sin sanar desde dentro, mi gente bella, siempre os los digo, primero tenemos que sanar desde adentro para poder sanar afuera. Antes de avanzar al nuevo ciclo, tenemos que recordar que la justicia se hace presente y que cada acción tiene consecuencias. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Vamos a sacar otra carta para ir cerrando. Se acaba un tiempo de penurias, se acaba un tiempo de tristeza, aparece el sol, aparece la energía de cuando los niños pueden volver a jugar al aire libre sin miedo. Estas energías nos simbolizan la transparencia, la abundancia y la unión de la familia venezolana dentro y fuera del país. Es la energía de la claridad que irradia desde la gente común, no solo desde las instituciones, sino de la gente común. Mi amor, mi gente bella, vamos a empezar a observar y a llamar las cosas por su nombre. Recuerda que el mundo está con los ojos puestos en Venezuela. Hay mucha luz, mucha abundancia, mucha paz, mucha prosperidad, mucha trascendencia, mucho ejemplo que seguir y mucha letra que tomar de Venezuela. Se completó un ciclo, ya se ha completado un ciclo, ya se ha completado una rueda kármica, ya a Venezuela le toca ahora es hacer libertad, ser libre. Llega retorno de exiliados, apertura de medios libres, reconstrucción económica y social. Así que mi gente bella, en este viaje del tarot no estamos viendo un destino fijo, sino energías que ya se sienten. Mi gente bella, toda esta cantidad de arcanos mayores, figuras de la corte, arcanos menores que nos ha salido, es una belleza, es una belleza. Cada oración aporta, cada oración suma, cada acto de honestidad, cada ayuda entre vecinos acelera este tránsito. Respiremos profundo, no olvidemos visualizar a nuestro país libre y la mano que vamos a poner para seguirlo levantando, para empezar a levantarlo, luminoso, justo y próspero. Vamos a visualizar a Venezuela siendo ejemplo mundial. Mi gente bella, no va a ser fácil, vienen momentos difíciles, no te lo voy a negar. Vienen momentos duros, vienen despliegues de parte y parte, van a haber situaciones complicadas, van a haber toques de queda, van a haber situaciones difíciles, pero no perdamos la fe, eso va a durar poco tiempo y no nos pongamos en el medio, mi gente bella, que vengan a buscar y se lleven a quienes vinieron a buscar y a quienes se tienen que llevar. Nosotros poco o nada tenemos que hacer con resguardar nuestra integridad y la de nuestra familia. Espero que esta lectura sirva de recordatorio de que aunque los procesos externos estén siendo intensos, el poder del alma y la conciencia siempre terminan abriendo caminos de luz. Así es, así será, hecho está. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, te quiero mucho, mil bendiciones y hasta la próxima.